Algunos de ustedes se habrán enterado por las noticias que una zona de Guadalajara, Jalisco, en México, se llenó de granizo, a un nivel de acumulación de hasta 1,5 metros de altura. Les voy a leer el inicio de la nota de la BBC donde se toca el tema. En pleno verano, Guadalajara se llenó de hielo. Fue de la noche a la mañana. Comenzó como una fuerte tormenta en la madrugada y al amanecer del domingo, la capital del estado de Jalisco parecía una zona polar. Una capa blanca de agua congelada cubrió calles, carros y parques. Para muchos, se hacía difícil moverse por encima del hielo. Nadie entendía a ciencia cierta qué había pasado. Los expertos pronto explicaron que se trataba de una acumulación del granizo, que se había formado como parte de la tormenta de anoche. O sea, la ciudad no está parejita. Hay desniveles y ahí es donde se acumuló el granizo. Digo, a veces los expertos también tienen que decir lo obvio, ¿no? La verdad es que la nota de la BBC no solo dice eso, nada más ando de troll. Ok, analicemos el tema empezando por cómo se genera el granizo en primer lugar. Los cumulonimbus o cumulonimbos son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatorio. Su base suele encontrarse a menos de 2 kilómetros de altura sobre la Tierra, mientras que la cima puede alcanzar unos 15 a 20 kilómetros de altitud. Cuando están plenamente desarrollados, adoptan una forma de yunque porque se están desplazando. En estas nubes se forma el granizo. La formación del granizo se origina con la presencia de una partícula sólida. Esta es arrastrada por fuertes vientos ascendentes dentro de la nube. Mientras asciende, se le van adhiriendo partículas de agua. Conforme esto sucede, la ascensión, las partículas de agua se enfrían y se congelan. Al llegar a la zona superior de la nube, el granizo cae hacia la Tierra por su propio peso. En su caída, algunas de las capas de hielo que se formaron durante el ascenso pueden descongelarse, pero no se separan, y aún estando dentro del cumulonimbo, pueden ser capturadas otra vez por una corriente ascendente y ser trasladada hacia las regiones más altas de la nube. Esto provoca el agregado de una nueva capa de partículas de agua y su congelamiento. Este ciclo puede ocurrir varias veces hasta que el granizo toma una dimensión y peso que las corrientes ascendentes ya no pueden cargar, y entonces el granizo se precipita a tierra. Debo hacer énfasis en un par de palabras que dije. Hablé de una columna de aire cálido y húmedo. Como saben, el aire entre más caliente esté, menos denso es. Esto se debe a que las moléculas del gas, al tener mayor energía cinética, o sea, mayor temperatura, se mueven más y entonces requieren más volumen. Esto es parte de lo que llamamos la convección natural. Sucede en todos los fluidos, desde la olla en la que calientas tu comida, bueno, no en la olla, sino en el fluido que está en la olla, hasta, claro, el aire. Es por esto que típicamente en el segundo piso de las casas hace más calor que en la planta baja. Ok, ¿y el cambio climático podría tener algo que ver con este fenómeno del que estoy platicando? Vamos por partes. Quiero explicarte primero un concepto que utilizamos mucho en ciencias químicas, la presión vapor. En la escuela básica nos dicen que el agua se evapora cuando llega a los 100 grados Celsius o 100 centígrados si estás en el nivel del mar. Tengo que decirte que esta información es imprecisa. O sea, el punto de temperatura donde vemos la evaporación a todo lo que da, sí es ese. Pero si alguna vez has intentado secar tu ropa en el patio de tu casa, habrás notado que el agua se evapora aunque no llegue a los 100 centígrados. Esto es porque los líquidos todo el tiempo están en una relación de equilibrio con su fase gas. Es decir, hay moléculas del líquido que todo el tiempo se están evaporando. Y esto sucede hasta que llegan a un límite. Ese límite es la cantidad específica de agua en la fase gas que puede contener el aire. Y este límite depende de la temperatura.
Normalmente esto lo medimos en unidades de presión, por eso le llamamos presión vapor. ¿No me crees? Como acabo de decir, si alguna vez has intentado secar la ropa en el patio de tu casa, habrás notado que el agua se evapora. Pero si alguna vez intentaste esto en la temporada de lluvias, bueno, imagina que tienes tu ropa en el patio y empieza a llover. Yo sé que en ese momento emerge ese profundo instinto de gritar ¡la ropa! Pero imagina que hay un techo para que no se moje. Bueno, pues puede pasar mucho rato ahí el experimento y la ropa simplemente no se seca. Se sigue sintiendo húmeda y fría. La razón es que cuando llueve, el aire ya contiene toda la humedad que le es posible contener, así que la de tu ropa no se va a evaporar. Esto de la presión vapor lo puedes resumir en dos cosas. El agua líquida se evapora aunque no llegue a los 100 centígrados y el aire puede contener una cantidad limitada de agua y esta cantidad depende de la temperatura a la que se encuentre. Empíricamente sabemos que a mayor temperatura, más agua puede contener el aire. Igual que cuando estás calentando tu comida, puedes ver que a mayor temperatura, más saltan las burbujas de agua evaporándose violentamente hasta que llegas a la temperatura de ebullición, que es el punto en el que se ve más violento, por decirlo de alguna manera. También empíricamente distintos científicos han medido el comportamiento del agua y el aire en sus fases líquido, sólido, gas. Y ahora esto de la presión vapor es algo que tenemos a la mano fácilmente, de manera que cuando se necesita hacer cálculos podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación de Clapeyron o simplemente buscar una tabla con datos. Gracias a esto sabemos que el aumento de temperatura de 1 grado centígrado en la superficie del mar se corresponde con un aumento más o menos de 7% de humedad que puede retener el aire. Ahora, busqué la temperatura promedio de junio en Guadalajara en 1996 y encontré la siguiente. Temperatura máxima 31 Celsius, temperatura mínima 9, temperatura media o promedio 21. Estos datos los podemos comparar con junio de este año, dado que la granizada fue el último día de este mes. Temperatura máxima 34 Celsius, mínima 14, temperatura media o promedio 24. La temperatura máxima entre ambas comparativas tiene 3 grados centígrados de diferencia, que significarían 21% de humedad extra. Esta humedad extra es lo que puede retener al aire, y bajo el caso hipotético de que lloviera o precipitara, y que se precipitara toda la humedad contenida, pues tan simple como que llovería un 21% más. Esto significa inundaciones más fuertes, aparte de las tormentas más severas. Escogí estos datos también porque lo que los científicos han analizado con sus modelos predictivos es que en el 2100 el aumento global de la temperatura puede ser de 3 a 5 grados centígrados. En el caso de la tormenta con granizo en Guadalajara, la misma nota de la BBC dice como posible causa el ingreso desde el Golfo de México de una masa de aire cálido y húmedo que venía desde el este y se encontró con una perturbación fría. Quizás habrás escuchado frases similares de los meteorólogos. Dicen cosas que podemos interpretar como que las precipitaciones se desencadenan porque hay un aire frío que choca con aire caliente. Es decir, el aire frío no puede contener tanta agua. Y si acercas aire caliente con aire frío, habrá un intercambio de energía y la nueva temperatura, que tendrá que ser intermedia, puede no tener la capacidad de contener la misma humedad que ya trae el aire caliente. Y bueno, esto significa que se va a tener que precipitar. Mi explicación es simplista, yo lo sé, pero los expertos dicen tal cual que mayor humedad en una tormenta significa mayor latencia de calentamiento, lo que se refleja en una tormenta potencialmente más fuerte, con mayor convección y más corrientes ascendentes, lo cual a su vez significa más lluvia. Ese es el tipo de estimaciones que hacen a los científicos alertar sobre el cambio climático y pronosticar en español que los eventos meteorológicos serán cada vez más extremos. Porque entre más se calienta el planeta, más agua va a poder contener el aire y las lluvias, las tormentas, los huracanes van a caer
con más agua a la tierra que provocará al menos inundaciones más severas. Por ello, además de que urge en lo individual y en lo colectivo tomar acciones para mitigar el cambio climático, debemos trabajar en mejorar la infraestructura que tenemos. En la descripción de este video te voy a dejar un pequeño resumen que coloqué en mi blog personal, en cintiarreyes.com, sobre el tema del cambio climático. En este resumen incluyo las zonas que sabemos que van a quedar sepultadas bajo el agua. Esto quizás ya lo habías escuchado, aunque yo no lo he mencionado explícitamente, pero todo el tema del calentamiento global implica que el hielo en los polos eventualmente va a seguir derritiéndose y esta agua pues va a subir el nivel del mar de manera general. Esto afectará en mayor o menor medida dependiendo de la ciudad en la que vivas e irremediablemente provocará grandes desplazamientos migratorios, además de problemas de sequías y falta de alimentos. Recuerda también que ya he hecho videos en los que discuto el tema del transporte público, la bicicleta y otras cosas relacionadas con tu propia vida que pueden tener un impacto o mitigar el cambio climático. Puedes encontrar este material en las tarjetas del video. Si encontraste útil este video y te gustó, recuerda suscribirte y darle click a la campanita a este canal para que se te avise cuando haya más contenido. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, el Aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a la ingeniería química. Hasta pronto.